Dios les bendiga, amados. Esta es una versión más de su programa Verdaderos Adoradores. Estoy trabajando un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Tengo otro, pero el Espíritu Santo tiene que madurar esos mensajes. Así que el de hoy va a ser el espíritu del anticristo. Y yo quiero que usted vaya conmigo para trabajar este tema sobre el espíritu del anticristo a Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primero que nada, vamos a ver qué es el espíritu. Vamos a ver esta palabra de espíritu. Estoy utilizando la Biblia palabra clave que tiene significados, ¿verdad?, en hebreo y en griego. Y la palabra espíritu dice, entre los significados, dice el elemento racional de vida, espíritu y mente. Eso dice la palabra clave, que es espíritu también. Generalmente el espíritu es distinto del cuerpo y del alma. En Primera de Tesalonicenses 5:23, neuma, suje y soma, cuerpo, están listados juntos al describir el hombre entero. El hombre es, como ustedes saben, cuerpo, alma y espíritu. Hebreos 4:12 dice nuestra Biblia palabra clave, también los describe como diferentes uno del otro, refiriéndose a disposición, eso es espíritu, sentimiento, temperamento, es decir, el espíritu de mansedumbre. Y dice, incluyendo el entendimiento, intelecto, todo eso es espíritu. Para poder hablar sobre el espíritu del anticristo, que es como dice Juan dice que nosotros habemos oído, dice Juan en Primera de Juan 4:3, nosotros habemos oído que el espíritu del anticristo viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo se manifiesta desde que Cristo está en el mundo, en nuestro entendimiento, ¿verdad? Desde que Cristo está en el mundo, en esto estoy de acuerdo con Derek Prince, que dice que se manifestó un espíritu de anticristo cuando Pilatos les dio a escoger entre Barrabás y Cristo. Pero yo entiendo que ya ese espíritu estaba manifestado porque los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, todos estaban en contra de Cristo. Por lo tanto, ya ese espíritu estaba manifestado. El espíritu del anticristo, tiene que haber un Cristo para que haya un espíritu de anticristo. Por lo tanto, cuando Cristo se revela,
hay un espíritu de anticristo. Pero fíjense que nos dice, en lo que nosotros acabamos de revisar en el significado de espíritu, que el espíritu dice que es disposición, sentimiento, temperamento, y también dice que es entendimiento, intelecto, y es un elemento racional de vida, espíritu y mente, y es aparte del alma, que somos nosotros con nuestras emociones y nuestros sentimientos, y es aparte de este cuerpo. Por lo tanto, nosotros vamos a entender que el espíritu del anticristo, o el espíritu, antes del espíritu del anticristo, el espíritu, que lo habla en muchas partes de la Biblia, el espíritu, dice la Biblia, que vuelve a Dios cuando el hombre muere. Es aparte del alma. El alma va al lugar donde le corresponde ir, ya sea al cielo o al infierno. El cuerpo se pudre en la tierra. Va a ser recogido, dice la Biblia, por el alma correspondiente para ir a donde le toque ir, ya sea al cielo, o a la salvación, vamos a explicar mejor, o ya sea a la perdición, en el fuego, en el lago de fuego y azufre. Eso va a ser el alma y el cuerpo. Pero el espíritu, dice la Biblia, que vuelve a Dios. Podemos hacer luego un estudio del espíritu más profundo. Pero hoy estamos hablando del espíritu del anticristo. Cuando el espíritu del hombre, la Biblia habla del espíritu del hombre. Y nos dice aquí que el espíritu del hombre incluye el entendimiento. ¿Verdad? Nos dice el significado de la palabra espíritu. Quiere decir que cuando Dios, en otras porciones bíblicas podemos ver eso, cuando Dios le sopla vida al hombre, está el espíritu del hombre que actúa como un comunicador entre Dios y el hombre. Dios, cuando hizo al hombre del barro, tuvo que soplarle vida. Y ese hombre es hechura de Dios. Dice la Biblia que el hombre es hechura de Dios. Y dice la Biblia que toda carne es mía, dice el Señor. O sea, todo hombre, refiriéndose a los hombres, ¿verdad? Vamos a ir un momentito a Génesis 3, al que siempre tengo que regresar porque Dios me dice que ahí es que está la base de todo. Y vamos a leer desde el 1, un poquitito. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El problema no fue que la serpiente le dijera, porque la serpiente es prototipo en este caso del diablo y es tentador. El diablo es tentador. El problema es que la mujer le responde. Le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y ahí establece una comunicación fuera de la comunicación que el hombre y la mujer tenían con Dios. Porque Dios, dice la Biblia, que todas las tardes se paseaba por el huerto y se comunicaba con su creación. Pero en este momento la mujer empieza una nueva comunicación. Y eso tiene que ver con el espíritu del hombre. Entonces dice, ella empieza esa comunicación y dice en el verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, Yari, Dios te bendiga, mi amor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí viene no solamente la tentación, sino que al ella contestar positivamente a esa tentación, al ella reaccionar y establecer una comunicación con Satanás, Satanás trae una cosa que se llama mentira.
él dijo ahí una media verdad, pero es una mentira. Una media verdad es una mentira. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjese, ahí yo identifiqué 4 sentidos. Nosotros tenemos 5, incluyendo el olor. Pero yo identifiqué 4 sentidos en esta mañana cuando estaba preparándome para este estudio. Fíjense el primer sentido. Ella escucha a Satanás. Al tú tener una conversación con una persona, tú no solamente estás oyendo, porque tú puedes oír muchos ruidos y no establecer una comunicación. Nosotros podemos oír una persona cortando la grama en nuestra casa y la oímos como un trasfondo, pero no le estamos dando importancia. No le estamos prestando atención. Pero aquí ella oye, pero establece esta comunicación espiritual donde ella no solamente oyó lo que Satanás le dijo, sino que le prestó atención y comenzó una comunicación y una conversación con el enemigo. Entonces dice la Biblia, mira el segundo sentido, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí se despiertan otros sentidos espirituales. Al verla, es como si viera la fruta por primera vez con otros ojos, porque ya había establecido una comunicación espiritual con el enemigo. Recuerde que estamos hablando del espíritu del anticristo que está sobre el mundo en este momento. Estamos explicando su trasfondo. Entonces nos dice aquí, el segundo sentido es ver. Primero escuchó, oyó, se detuvo para escuchar, ya entró en una comunicación espiritual y emocional. Y acá, o sea, incluye el alma también, porque es emocional. Y en el número 6, ella ve, lo mira y le presta atención, lo reconoce. En inglés hay una palabra muy buena para esa palabra reconocer, que es acknowledge, darle importancia a una persona. Y aquí dice, no solamente lo vio, lo escuchó, lo vio, sino que tomó de su fruto, lo agarró con las manos. Ese es el tercer sentido, ¿verdad? Está el oír, el oler, el saborear, el escuchar, el tocar. Ella lo tocó, ese es el tercer sentido incluido aquí. Ella peca con toda la responsabilidad. Toma su fruto y come, lo saborea, le da, ¿verdad? Lo distingue. Y come en ese momento que ella entendía que lo que Dios le había dicho que no lo podía ni tocar, en el momento que ella lo toca, para ella está pecando, porque eso eran las instrucciones que ella entendía que Dios le había dado a Adán, ¿verdad? Y come, ahí hay 4 sentidos físicos, pero también hay sentidos espirituales. Fíjese que el primer sentido espiritual es prestarle atención, ya no a Dios, a la serpiente. ¿Ok? A pesar de que Dios le había dicho que no lo hiciera. Otro sentido espiritual es además de escuchar, es ver con el aspecto espiritual de yo mirar atentamente, como les dije, acknowledge, reconocer que eso puede tener interés para mí. Ese es un sentido desde el punto de vista espiritual, ¿ok? Ella le está dando importancia y dice aquí, fíjese que ella vio que el árbol ya no lo ve malo, ahora lo ve bueno, porque cae en la trampa del enemigo. Lo ve bueno. Esto es importante para lo que vamos a hablar ahorita.
no solamente lo ve bueno para comer, sino lo ve agradable a los ojos, le gustó lo que vio, y además lo identifica como que le va a dar sabiduría porque ya le creyó al enemigo. Yo quiero que usted entienda que ese es el espíritu, el mismo espíritu de anticristo del que vamos a hablar ahora. Y entonces, ¿verdad? Va a tomar de su fruto y lo comparte con su marido. Entonces el verso 7 también es importante. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Conocieron que estaban desnudos. Se dieron cuenta, o sea, ellos abrieron los ojos a otra realidad, a la realidad del anticristo, del espíritu del anticristo, que es un espíritu de desobediencia, que es un espíritu de esclavitud, que lo vamos a ver pronto, ¿verdad? Entonces, vemos ahí esa parte de Génesis 3, ¿verdad? Ok, vamos a ir a otra porción que antes de pasar a otra porción, que vaya usted preparándose para Romanos 8:15, nos dice aquí, en esta porción, que nos dicen estas notas que yo puse aquí. Eva aceptó ser educada por el enemigo. O sea, cuando le presta atención, acepta ser educada por el enemigo. Se convenció de la mentira, le creyó a la mentira, se sometió al espíritu de esclavitud. Vamos a Romanos 8:15. Vamos a ver esto tan importante en Romanos 8:15. Vamos a buscarlo aquí, donde yo lo tengo marcado. Romanos 8:15. Dice así. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahí vuelve a hablar de espíritu en letra minúscula. No es el espíritu del Señor o el Espíritu Santo, sino que en este momento nos está hablando de esa comunicación que nosotros tenemos con el Padre una vez nosotros lo aceptamos como Salvador. Por eso es que Pablo dice, yo tengo la mente de Cristo. Porque cuando tú y yo recibimos a Cristo como Salvador, se desconecta la comunicación con Satanás, que era la que tenía el hombre antes de que llegara Cristo. Por eso es que Cristo tiene que venir a morir por nosotros. Porque nosotros habíamos sido esclavizados. Habíamos sido atrapados porque nosotros mismos lo quisimos así, bajo la mentira del enemigo y bajo su maltrato espiritual, emocional y físico. Porque nosotros, por causa de ese pecado, morimos, porque ya lo había dicho el Señor. Estaba establecido que así iba a ser. Ok, entonces, pendiente a esto, amados, fíjense lo que nos dice. Déjenme leer un poquito Romanos 8 de nuevo, pero vamos a leerlo desde el verso número 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, eso es el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido, estoy leyendo de nuevo Romanos 8:15, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y mira lo que dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu del hombre,
de que somos hijos de Dios. Y si hijos, Romanos 8, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando usted está, esta parte es bien clara, cuando usted está en el mundo, sirviéndole al Señor en medio de este mundo tan terrible, tú y yo vamos a padecer del enemigo. Nos va a atacar, vamos a tener que entrar en prueba porque la Biblia lo dice, que no nos sorprendamos por el fuego de la prueba que ha venido, ¿verdad? Así que en este momento nosotros estamos viendo aquí que nosotros, cuando venimos a Cristo, esa relación de comunicación que teníamos con el enemigo, que el enemigo tenía acceso a nosotros, y nosotros le servíamos. Por eso es que Cristo le dice a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque son esclavizados. Somos esclavizados por el enemigo hasta que venimos a Cristo. Una vez venimos a Cristo, el espíritu que tenemos, esa comunicación con Dios para salvación, es el espíritu de adopción. Somos adoptados, injertados en la higuera, que es el pueblo de Dios, que es prototipo del pueblo de Dios, Cristo, del pueblo de Dios, los judíos, ¿verdad? Aunque los judíos no son cristianos, pero Dios tiene una promesa con ellos, que en su momento una cuarta parte de los judíos que ahora están en Israel y los que se añadirán recibirán o aceptarán al Señor y lo reconocerán. Entrarán en esa conexión con Dios espiritual. Por eso cuando Cristo sube a los cielos, asciende, pues Cristo de alguna forma nos envía, nos deja otro consolador, que es el Espíritu Santo, que dice que nos guiará a toda verdad. Ya no escucharemos a Satanás, sino que escucharemos al Espíritu de Dios. Ok, vamos a 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 7, creo que esta es nuestra última porción. 2 de Tesalonicenses 2, yo lo tenía por aquí, del 1 al 7, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, escuche esto, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, lo que hemos creído hasta ahora, ni os conturbéis ni por espíritu del hombre, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. O sea, cuando dice no os conturbéis ni por espíritu, también es ser convencidos de otra cosa. Porque esto del espíritu incluye, como yo les leí ahorita, nuestras convicciones, nuestros pensamientos, ¿verdad? Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Esto del día del Señor es más allá del rapto. El día del Señor está hablando de ese tiempo, incluyendo ese tiempo de la gran tribulación. El día del Señor no es un día de 24 horas, ni es un momento específico. El día del Señor es un tiempo donde Dios toma la justicia en sus manos, ¿verdad? Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque eso lo va a hacer el anticristo. Y no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste,
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Mire esto, bien importante. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. Muchos piensan que ese alguien que lo detiene es el Espíritu Santo, y también se piensa que puede ser la iglesia. Mientras el Espíritu Santo y la iglesia esté aquí, no se puede manifestar el anticristo, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que nos dice aquí. Dice, porque ya está, les repito, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, el punto más importante de este programa es que los hombres, cuando dejan de tener comunicación o comunión con Dios, si la persona se ha convertido a Cristo y empieza a escuchar los cantos de sirena del enemigo, de justicia del hombre, de razonamiento, ¿verdad? Cantos de sirenas religiosos, cantos de sirena, pues de teorías de conspiración, que también son, esas son las fábulas de las que habla Pablo. Cantos de sirena de disque profetas y disque maestros, porque de todo eso nos advierte. Todo eso en conjunto es parte del espíritu del anticristo. No es solamente aquellos que iban en contra de Cristo en el tiempo de Juan. No. Juan dice, ustedes han oído que viene y ya está aquí el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es un velo. Es una mentira. Es una comunicación falsa del enemigo con el hombre caído. Eso es parte del espíritu del anticristo. Y tristemente muchos cristianos están escuchando cánticos de sirena. ¿De qué forma nosotros podemos escuchar la voz verdadera de Dios para no estar bajo el velo del anticristo? La única forma es nosotros entrar en una relación íntima, más allá de su concilio, más allá de las doctrinas de la iglesia, más allá del aspecto religioso. El hombre, como Adán y Eva tuvieron al principio, tiene una conexión espiritual con Dios. Y esa conexión espiritual con Dios, yo la recupero cuando vengo a Cristo para que el Señor me adopte, para que yo salga del espíritu de esclavitud. Pero una vez yo vengo a Cristo, dice Pablo, que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, porque podemos apartarnos y podemos caer en el pecado. De nuevo, ¿cuántos no han visto? Por ejemplo, aquí hubo una pastora que se llamó Mita, que le servía a Dios, y de momento creyó al diablo lo que el diablo le dijo de grandeza sobre ella. Ese falso evangelio que se está dando por ahí, sobre grandeza, sobre maravilla. Nosotros ya somos grandes. ¿Sabe por qué usted es grande? Porque usted sea pobre. Porque usted es un hijo de Dios. Y yo también. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esto del espíritu del anticristo que ya está en la tierra. Y se empezó a manifestar completamente desde que Cristo vino a la tierra, porque el mundo entero, como usted y yo sabemos, está negando a Dios. Los jóvenes no quieren saber de Dios. La gente se han abrazado al ateísmo o a las religiones como el Islam, que no tienen nada que ver con Cristo. Es el momento que tú y yo tenemos que buscar el rostro de Dios como nunca. Afirmémonos en una relación íntima con el Señor. Dios les bendiga, amados.